Para el análisis DC se tienen que los condensadores se abren, por lo tanto no se consideran en el análisis. O se tiene que, para este circuito, para determinar el voltaje salida Vout en DC, se tiene que ver que el Zener está en ruptura inversa. Por lo tanto, como nos dicen que es de 2 volts, el voltaje de la base de Q2 está 2 volts por encima de VE. Con esto, si es que se tiene tan activo, entre la base y emisor hay una caída de 0,7 volts. Por lo tanto, el voltaje en el emisor de Q2 estaría con esta ecuación 1,3 volts por encima de VE. O sea, este es el voltaje de la resistencia E. Así se puede calcular la corriente del emisor de Q2, que es este valor, dividido la resistencia del RE. Además se tiene que la corriente del colector de Q2 está dada por esta expresión y la corriente del emisor está dada por esta otra, por Kirchhoff acá, en este transistor. Así se tiene la siguiente igualdad y con esto se puede calcular la corriente del colector en 2. Y con esto se tiene que notar que la corriente del emisor de Q1 es igual a la corriente del colector de Q2. Así se tiene esta igualdad. Y utilizando lo mismo anterior, esta fórmula pero en Q1. Luego Vout sería BCC menos la caída de potencial en RC, que está dada por su resistencia y la corriente que circula por ahí, nos da 4,5 volts. Para Q1 tenemos que el voltaje base emisor está dada por esto, que tiene que ser 0,7 porque está activo. Se tiene que el voltaje de la base es 0 porque y se tiene se puede puede que haya una corriente acá, pero es bastante pequeña, por lo tanto en realidad el voltaje que cae en RS es 0. Se tiene que el voltaje del emisor en 1 es menos 0,7 volts. Con esto se puede sacar el voltaje colector emisor, que es dado por Vout, que es BS1, lo mismo, y el voltaje emisor que recién sacamos. Para Q2 se tiene que el voltaje colector emisor es este voltaje acá menos la caída en la resistencia E. Ahora, para la ganancia media se tiene que tener estos valores, se calculan con estas fórmulas de acá. Se puede suponer que IC2, la corriente colector de Q2 y Q1 es prácticamente 1,3, nos da 1,29 y 1,28, pero se puede aproximar. Con esto se tienen estos datos. Luego el modelo de señal pequeña está dado por esta modelo. Y en banda media se tiene que CE, por ser un condensador de baja frecuencia, es tan corto y CMU y CPI están abiertos porque son condensadores de alta frecuencia. Con esto se tiene este modelo, se puede calcular Vpin con un divisor de voltaje entre estos tres resistencias. El voltaje de salida es el voltaje que cae en RC, que sería esta corriente está acá. Se tiene esto. Luego la ganancia, por lo tanto, sería Vout menos Vin. Se tiene que Vp es esto, por lo tanto, se pasa dividiendo simplemente el Vin. Nos queda que es de este valor. Ahora, para los límites de frecuencia, primero empezamos analizando los de baja. Como dijimos, CE es el único de baja frecuencia. Y en este caso, CPI y CMU están abiertos, porque todavía no están funcionando. Por lo tanto, la resistencia que ve este condensador, se utiliza un voltaje de prueba. Se tiene que en esta malla
tiene este resultado. Y además I-test es la suma de la corriente de acá y de acá, por Kirchhoff acá. Y se tiene que, sería la corriente del emisor igual a la corriente de la base y del colector, que estaba por esto. Con esto se despeja Bts en función de Its, se pasa dividiendo y se tiene la resistencia de Thevenin que ve el condensador. Así nos queda que la frecuencia de corte de baja frecuencia es de 54 Hz. Por alta frecuencia, en este caso, CE está en corto, acá está en corto, y si primero se analiza CPI como el dominante, CMU estaría abierto, se ve cómo ve qué resistencia Thevenin ve el condensador, se puede ver que estos están en serie y estarían paralelo con este, y se tiene que la primera frecuencia, si es que se supone CPI el dominante, de 16,1 MHz. Si se mueve el dominante, CPI está en abierto, se tiene esta forma, se puede hacer Kirchhoff acá, 1, se analizan las ecuaciones, y luego Kirchhoff en 2. Con esto se puede tener Btest, que como vemos es V1 menos V2, que también es Vpi, V1 es igual a Vpi, y V2 es igual al voltaje que cae en RC. Si se tiene esta forma, se llega a una expresión Bts en función de Itest y los demás parámetros. Con esto se saca la resistencia que ve el condensador, que es aproximadamente 298 kΩ. Con esto se saca la frecuencia de corte, que es de 267 kHz, que es mucho menor a los 16,1 MHz que teníamos. Por lo tanto, podríamos considerar este como la frecuencia de corte. También se podría hacer superposición de polos y vemos que en realidad el menor domina, por lo tanto nos quedamos con este. Acá puse este, pero en realidad se puede ocupar este igual. Las impedancias de entrada y salida en banda media, tenemos que CPI y CMU están abiertos y CE está en corto. La impedancia de salida, vemos que acá no hay voltaje, por lo tanto esta fuente se abre y RC lo consideramos infinito. Si solo este voltaje prueba ve solo a RC como la salida. En la entrada podemos hacer mallas acá y vemos que estos tres resistencias están en serie, que sería esa la impedancia de entrada. Ahora Q1 podemos ver que se comporta como un inversor, tiene la misma forma de un inversor. Q2 es una fuente de corriente que establece la corriente del emisor en Q1 y con esto también va a determinar la corriente del colector. Además el Zener se comporta como una especie de fuente de voltaje DC que está en la base de Q2. Ahora, para extender el rango se tiene que la frecuencia de baja está dada por esto, con la resistencia de Thevenin, con esta ecuación. Podemos ver si C se aumenta, FL disminuiría, por lo tanto se extendería la banda en las bajas frecuencias, se correría hacia la izquierda, si es que lo vemos en un gráfico de Bode. En las altas tenemos esta forma con R Thevenin, como se ve acá. Si es que disminuimos RC, se puede ver que R Thevenin también disminuye y por lo tanto la frecuencia de corte de alta también aumentaría. Así que podríamos mantener RS y simplemente disminuir RC. Ahora hay que notar que esto también cambia la ganancia porque RC también está en la fórmula de la ganancia.